Bienvenidos a este nuevo estudio del Evangelio de Juan. Para empezar, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Padre, gracias por este tiempo en que vamos a estudiar tu palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo y la sabiduría para que nuestro entendimiento comprenda la enseñanza que viene de lo alto. Gracias, oh Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy empezamos el capítulo 18, siguiendo la secuencia que hemos hecho la semana pasada. Terminamos con el capítulo 17. El día de hoy vamos a empezar con el capítulo 18. Para entender bien lo que vamos a estudiar, en realidad son dos capítulos, son 18 y 19, que van juntos. En esos dos capítulos se encierra un día en la vida de Jesús, el último día de Jesús en esta tierra en cuerpo físico. Dentro de unos 3 días va a resucitar y a partir de entonces se quedará en la tierra por 40 días, pero ya con cuerpo resucitado. Quiere decir que el capítulo 18 y 19 del Evangelio de Juan abarca solamente un día. Vamos a recordar este esquema que les he enseñado desde un principio cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Juan. Ahí está. Bien. Cuando hemos estudiado el Evangelio de Juan, hemos hecho este tipo de bosquejo. El capítulo 1 nos habla de Jesús desde la eternidad hasta que se encarnó como hijo de María. Entonces el capítulo 1 nos habla desde la eternidad hasta que Jesús puso sus pies en esta tierra. Del capítulo 2 hasta el capítulo 11, prácticamente el Evangelio de Juan nos relata la vida de Jesús, su ministerio. Entonces, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11, tenemos un lapso de tiempo de 3 años y medio de ministerio. Imagínense, capítulo 2 hasta el capítulo 11, 3 años y medio de ministerio en la vida de Jesús. Capítulo 12 son los preparativos finales, es la semana previa a la muerte de Cristo. Y luego estudiamos que desde los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, 5 capítulos son dedicados a la última cena. Es decir, 5 capítulos que duran, vamos a calcular un promedio de unas 4 horas, es lo que abarcó esos 5 capítulos de la Biblia que nos habla de la última cena del Señor y su oración final con sus discípulos. Capítulo 17, la oración final. Cuando termina el capítulo 17, salen con sus discípulos rumbo al huerto de Getsemaní. Capítulos 18 y 19. Arresto, pasión, crucifixión, muerte y sepultura. Calculamos más o menos unas 21 horas. Calculamos que el capítulo 18 empieza alrededor de las 9 o 10 de la noche y el capítulo 19 termina con la sepultura de Cristo antes de que empezara los preparativos para la Pascua, y esto quiere decir que era antes de las 6 de la tarde. Entonces calculamos desde las 9 de la noche del día miércoles hasta las 6 de la tarde del día jueves, unas 21 horas aproximadamente, es lo que nos va a relatar capítulo 18 y capítulo 19 del Evangelio de Juan. Ahora, cuando estudiemos estos dos capítulos, capítulo 18 y capítulo 19, van a haber una serie de eventos que quiero recordarles porque nos vamos a ir concentrando en cada uno de estos eventos. En primer lugar, empezamos cuando Jesús llega con sus discípulos para orar en el huerto de Getsemaní.
¿De acuerdo? Vamos a estudiar eso el día de hoy. Cuando está terminando de orar en el huerto de Getsemaní, aparece Judas el traidor con los soldados de los fariseos y los sacerdotes para tomarlo preso. El segundo evento es el arresto de Jesús. Cuando ya lo arrestaron, lo llevan amarrado como si fuera un delincuente, y lo primero que hacen es llevarlo a donde Anás, para que Anás lo interrogue. Anás era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote. Lo llevan donde Anás. Algunos evangelios dicen que también fue interrogado por Caifás. Otros no lo mencionan. Pero a partir de ahí Jesús es llevado al patio de Caifás, del sumo sacerdote, donde va a pasar la noche, muerto de frío en un rincón, mientras los soldados lo golpean, lo insultan, lo patean, se burlan de él, y Jesús está pasando la noche en esa esquina de ese patio, y Pedro y Juan han entrado al patio del sumo sacerdote, al patio de la casa del sumo sacerdote, y lo están viendo a Jesús, pero no tienen el valor de defenderlo porque tienen miedo de los soldados. Y es allí cuando Pedro niega a Jesús. A la mañana siguiente, Jesús es llevado ante el concilio judío, donde determinan que es culpable de herejías y deciden que la única solución es crucificarlo como uno de los peores ladrones o delincuentes que morían en la cruz. Entonces, pero como ellos no tienen poder, tienen que llevarlo donde Pilatos, porque Pilatos es el que tiene que dar el permiso y la orden para que puedan crucificarlo. Hay una escena con Herodes ahí que solo se menciona en un evangelio nada más, pero en los otros no se menciona. Y por fin Pilatos sentencia a Jesús liberando a Barrabás en su lugar, y a Jesús lo manda a azotar. Después de ser azotado, estamos hablando temprano en la mañana, estamos hablando de las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, cuando Jesús ya está en carne viva debido a los azotes que ha recibido, es obligado a llevar su cruz camino hacia el Gólgota, donde es crucificado. Junto a él crucifican a 2 ladrones. Y a las 3 de la tarde, es decir, a las 9 de la mañana lo crucificaron, y a las 3 de la tarde Jesús está muriendo. Después de morir, van a venir algunos amigos de Jesús para tratar de descolgar el cuerpo y llevarlo y sepultarlo. Esa es la historia que vamos a ver, que en realidad son como 15 eventos que van siendo uno tras otro, y vamos a ir estudiándolos cada uno, porque cada uno tiene una serie de enseñanzas. El día de hoy vamos a empezar con el primero. Vamos a hablar acerca de Jesús orando en el huerto del Getsemaní. Cuando nos vamos al Evangelio de Juan, Juan tiene una pequeña referencia, muy escueta, al huerto de Getsemaní. Juan dice en el capítulo 18, el versículo 1, dice: habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. El Cedrón es un valle que queda en las afueras de Jerusalén, ¿ya? Y en época de primavera, cuando la nieve de los montes, de las montañas, comienzan a derretirse, comienza a pasar por en medio del valle del Cedrón un pequeño riachuelo. Se forma un riachuelo con las aguas deshieladas de las montañas cerca de Jerusalén.
Entonces, a ese riachuelo también se le conoce como el torrente de Cedrón. Y este valle del Cedrón está camino o está en medio entre el Jerusalén y el monte de los olivos. Quiere decir que cada vez que Jesús se fue con sus discípulos al monte de los olivos, pasó por este riachuelo, por este torrente de Cedrón. Entonces Jesús dice acá, el apóstol Juan dice acá, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, es decir, al monte de los olivos, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. El huerto que se menciona acá, Juan no le da nombre, no menciona el nombre, pero ahora vamos a leer en Mateo, ¿no? En Mateo 26, versículo 36 al 37 nos dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Así que ya sabemos que el huerto al que el apóstol Juan se refería, cruzando el torrente de Cedrón, era el huerto de Getsemaní. Y el huerto del Getsemaní está en la ladera noroeste del monte de los olivos. Ok, entonces, Jesús se va con sus discípulos al monte de los olivos, se quedan en la ladera del monte en el huerto del Getsemaní. Interesante una nota, y es que Getsemaní, el nombre Getsemaní, significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Getsemaní significa prensa de aceite. Y entendiendo que Getsemaní, que la prensa de aceite, estaba en la ladera noroeste del monte de los olivos, es decir, el monte donde estaba lleno de árboles de olivos, es de suponer y de entender que el huerto de Getsemaní, la prensa de aceite, no era una cosa más que una prensa de los olivos, de las aceitunas que salían en el monte de los olivos, por lo tanto, producían aceite de olivo o aceite de oliva, como lo llamamos hoy en día. Entonces, eso solamente como un dato curioso. Getsemaní era el lugar donde se producía ya desde esa época los primeros indicios del aceite de oliva que nos gusta tanto. Muy bien. Vamos a repetir Mateo 26 porque aquí hay varios datos interesantes para estudiar. Mateo 26, versículo 36 al 37. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús llega con todos sus discípulos, con la excepción de Judas, obviamente, y hace que ellos se queden en un lugar y luego toma a tres, que eran sus tres más cercanos. Podríamos decir que era el círculo cercano de Jesús, que era Pedro y los dos hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, o también conocido como Santiago. Y estos tres eran su círculo cercano. Recordemos cuando Jesús sube al monte de la transfiguración y para ver ese milagro de la transfiguración, cuando se aparece Moisés, se aparece Elías delante de ellos, solamente Jesús permite que estén Pedro, Juan y Jacobo. Cuando Jairo viene a buscar a Jesús rogando por la vida de su hija y la hija de Jairo muere, cuando Jesús llega con todos sus discípulos a ese lugar,
solo permite que Pedro, Juan y Jacobo entren con él para ver cómo él resucita a esta niña. Así que Jesús tenía su círculo más cercano, que eran estos tres, y ante ellos Jesús abre su corazón. Lo mismo nos pasa a nosotros los pastores. Generalmente los pastores tenemos vidas muy cerradas, vamos a decir así. Tenemos muy pocos amigos, tenemos muy poca gente con la cual podemos abrir nuestro corazón. Y Jesús tenía su grupo de tres. Y ante ellos Jesús abre su corazón. Dice, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Estoy angustiado hasta la muerte. Podría decirse que en términos actuales Jesús les dijo, ¿saben qué? Siento que me muero, me siento morir. Y la angustia de Jesús era tan intensa, que Lucas dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No dice que eran gotas de sangre, dice que era sudor. Y su sudor como si fueran grandes gotas de sangre. Esto se conoce como hematidrosis. Hematidrosis. Cuando una persona está bajo tensión intensa, cuando una persona, por ejemplo, sabe que va a morir al día siguiente o está en una situación donde su vida está en inminente peligro y presiente que va a morir y la tensión es tan grande, llega un momento en que los vasos capilares del cerebro, de la sien, pueden romperse. Y esto se mezcla con el sudor que sale del cuerpo y comienzan a brotar gotas como si fueran sangre. Y esta es la angustia que Jesús estaba sufriendo. Su angustia era tan intensa, que comenzó a sudar gotas mezcladas con sangre de los vasos capilares que se le habían roto en el cerebro. ¿Cuál era su angustia? La pregunta, ¿no? ¿Acaso tenía miedo a la muerte Jesús? ¿Qué es lo que le angustiaba tanto que Jesús comienza a sudar como grandes gotas de sangre? Obviamente no la muerte, porque si hubiera sido la muerte, Jesús no habría dicho lo siguiente. En Juan 10, capítulo 10, versículo 14 al 18, dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esta frase es impresionante porque nos revela quién es Jesucristo. Nos revela el nivel de Jesucristo cuando Jesucristo dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, y ¿sabes qué? La vuelvo a tomar, pues. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Y tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. A ver, consíganme a alguien que pueda decir estas palabras, pues. A mí me da, no sé, que a veces me da como cólera cuando encuentro a la gente discutiendo, tratando de comparar a Jesús con cualquier otro ser humano. Comparar a Jesús con cualquier
profeta, con cualquier religioso, con cualquier fundador de una secta. Quieren comparar a Jesús, por Dios. Es que no seamos ignorantes. ¿Cómo vamos a comparar a Jesús cuando Jesús dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, nadie me la quita? Yo la pongo porque me da la gana ponerla, porque yo quiero ponerla. ¿Y saben qué? La vuelvo a tomar cuando quiera, porque tengo poder sobre la vida y la muerte. Este es el Jesús en el que nosotros creemos. Y que hay una diferencia brutal, pues, entre Jesús y cualquiera, entre Buda, Mahoma, Zoroastro, cualquiera. Hay una diferencia brutal. Entonces, Jesús dice esto. Entonces, si Jesús dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, no puede ser que la muerte haya sido lo que más le angustiaba. ¿No es cierto? Obviamente no. Y en el Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, Jesús vuelve a hablar acerca de su muerte. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar. Y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si Jesús hubiese tenido miedo a la muerte, no hablaría de esta manera, pues. No hablaría de esta manera, ¿no? Jesús habla como diciendo, ustedes tienen miedo, pero yo no, yo me voy donde mi Padre, después regreso por ustedes, les voy preparando lugar para cuando vengan. O sea, obviamente la muerte no puede ser el motivo por el cual Jesús estaba tan angustiado. Así que ahorita, más adelante vamos a ver qué es lo que realmente lo angustiaba. No era la muerte. Lo que sí a sus discípulos les dijo lo siguiente, vamos a repetir este versículo. El Juan 18, perdón. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, recordemos que se ha ido con sus discípulos, con esos 3 discípulos cercanos. Y cuando estaba ya aparte con ellos, les dijo lo siguiente, velad y orad. Velad y orad. Acompáñenme en oración. Jesús les está pidiendo eso. Les está pidiendo que lo acompañen en una oración. Y con esa agonía que él tenía, él necesitaba que sus discípulos estuvieran orando. Y luego él se va más adelante, se postra sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La distancia, dice, Jesús se fue un poquito más adelante, Lucas nos dice, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. A tiro de piedra, más o menos a unos 20 metros o 30 metros, que es la distancia en la que no escuchamos lo que dicen, pero tampoco le perdemos de vista. Entonces Jesús está como a 20 metros de Pedro, de Juan y de Jacobo, está orando y se pone de rodillas. Y me encanta. En Mateo dice que se postró sobre su rostro. Se postró sobre su rostro. No solo se arrodilló, como dice Lucas, sino que además inclinó su rostro hasta tocar el piso. Se postró sobre su rostro, se arrodilló para orar. Y hermanos, esto me llama la atención porque estamos hablando del mismo Jesús
que no tenía vergüenza de arrodillarse delante de sus discípulos y ponerse a orar. Yo he tenido experiencias esto con mi familia. En alguna oportunidad, un miembro de mi familia entró a mi habitación sin tocar la puerta y me encontró de rodillas orando. Y eso impactó en la vida de esta persona. Orar de rodillas. Jesús oraba de rodillas. La Biblia nos enseña, dice en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 54, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. El profeta Daniel nos cuenta y dice, he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, estate atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido ahora enviado. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Los apóstoles dicen, y mientras apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, ¿qué hizo Esteban? Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. En Hechos capítulo 9, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Cuando Pedro resucita a una niña llamada Tabita. En Romanos 14:11 nos dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y en Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si su cuerpo le permite y la salud le permite, no pierdan esta linda costumbre. Jesús se puso de rodillas y puso su rostro en tierra, inclinó su frente hasta tocar el piso para clamar a Dios. Lo hicieron los apóstoles, lo hizo el profeta Daniel, lo hizo el rey Salomón. Toda la gente que invocaba el nombre de Dios no tenía vergüenza de ponerse de rodillas e invocar a Dios. Y la súplica de Jesús, o sea, la posición de Jesús al orar en el Getsemaní era de rodillas. ¿Y cuál era la súplica? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en Marcos capítulo 14 dicen, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En conclusión, no es la muerte la que le daba angustia a Jesús, sino una copa que tenía que tomar. Aparta de mí esta copa. Y aquí nos preguntamos si Jesús no tenía miedo a la muerte, tampoco tenía miedo a sufrir, porque le mencionó a sus discípulos varias veces que iba a sufrir, él lo sabía. Entonces, ¿qué es esta copa que Jesús le angustiaba tanto y que esa copa Jesús se la tenía que beber? En el Salmo 116, versículos 12 al 13 dicen, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Tomaré la copa de la salvación. Copa de la salvación. Y en Lucas 22:20 Jesús le dijo a sus discípulos, de igual manera,
Después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lo que a Jesús lo angustiaba hasta la muerte era que tenía que beber la copa del juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad. Jesús, un ser perfecto, eterno, puro absolutamente, venía a este mundo. ¿Para qué? Para morir en la cruz. ¿Y qué iba a pasar en esa cruz? Él iba a cargar sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad e iba a morir por ello. Ese instante en que Jesús toma los pecados de la humanidad y los carga sobre sí mismo, cuando Dios Padre tuvo que voltear sus ojos para no ver a su Hijo contaminado con la maldad del mundo. Eso es lo que lo angustiaba hasta la muerte. Jesús tenía un corazón tan puro que lo que le angustiaba es saber que por un instante iba a cargar los pecados de toda la humanidad. La actitud de Jesús fue una actitud de absoluto sacrificio. Por eso Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús estaba yendo a la cruz, cargando sobre sus hombros pecados que no eran suyos, sino pecados de la humanidad. Y todos esos pecados los cargó Él. Y entonces en ese momento cuando los pecados cayeron sobre sus hombros para morir por ellos en la cruz, Jesús se llenó, digámosle así, de toda esa maldad de los hombres y pagó en la cruz el precio de nuestro rescate. Es esa angustia de beberse la copa del juicio de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, el juicio de Dios cayó sobre él, porque ahí Jesús representaba los pecados de la humanidad. Y por eso yo quedé libre. Hay un ejemplo que me gusta utilizar, que era de la época de los romanos. A veces los soldados romanos hacían como un juego. Ellos agarraban a varios que iban a morir, varios hombres que estaban condenados a morir, y los ponían en una fila. Y al primero de ellos le daban un vaso lleno de cicuta. Cicuta es un tipo de veneno, pero muy, muy, muy peligroso. Pero lo peor de la cicuta es que mueres lleno de dolores. Mientras más cicuta tomas, la muerte es más horrenda, porque sientes los dolores en todo el cuerpo. ¿Saben qué hacían los romanos? Le daban al primero la posibilidad de tomar un poquitito, sufrir los dolores de la cicuta y de repente seguir vivos, o tomarse toda la cicuta y liberar a todos los condenados que estaban detrás de él esperando. Una persona se sacrificaba y liberaba a todos los demás que estaban detrás. Y Jesús fue lo que hizo en la cruz. Jesús se tomó todo el vino de la ira de Dios para que todos nosotros que estamos detrás seamos libres. Así que Jesús vino y le dice al Padre, Padre, aparta de mí esta copa. Eso era lo que lo angustiaba. Esa copa donde él se vestiría de la maldad de la humanidad. Y la forma en que lo pide me encanta. Cuando Jesús habla con el Padre y dice, Padre, ¿no? Yo te voy a pedir, te voy a rogar, pero que no se haga mi voluntad. Yo te pido que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esta es nuestra actitud a la hora de orar.
Hermanos, he escuchado en tantas iglesias esa doctrina de que yo reclamo, que yo declaro, que yo ordeno, que yo me apropio, que con mis palabras puedo hacer cambiar la voluntad de Dios, me dijeron el otro día. Y así Jesús no oraba. Jesús no dijo, yo reclamo que pase la copa sin mí. No. Él no en ningún momento agarró y dijo, yo declaro que la copa se va a desvanecer. Lo que hizo Jesús fue orar y decir, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que Jesús oró. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios fue no. Porque no pasó la copa. Jesús le ha pedido a su Padre 3 veces, pasa de mí esta copa. Y no pasó. Quiere decir que Dios le contestó a Jesús, no, a tu pedido. Yo sé que tu pedido está lleno de emociones y yo sé que tu pedido viene de todo corazón, pero te voy a decir no, porque a veces Dios también dice no. Si Jesús recibió un no de parte del Padre, nosotros también podemos recibir un no cuando hacemos ciertos pedidos. Y aunque Dios le dijo que no a Jesús y no le concedió lo que Jesús estaba pidiendo, en cambio sí dice que le mandó un ángel, ¿no? Perdón, a ver. Así es. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y miren el versículo 43. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. Y Dios le dijo, no, hijo mío, pero te voy a mandar un ángel que te acompañe. Qué lindo, ¿no? Y entonces Jesús orando y clamando de rodillas, pidiéndole al Padre que pase esa copa donde Él cargaría los pecados de toda la humanidad. Y Jesús recibe la respuesta de parte de Dios, no, no puedo, porque esa copa te la tienes que beber. Pero te voy a mandar a mis ángeles para que te acompañen. ¿Y qué hizo Jesús después? Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le pidió a sus discípulos que oraran por él. Quédense aquí orando, necesito vuestras oraciones. Y ellos venían de una cena, habían comido rico, habían estado hasta tarde, así que muchos de ellos estaban con sueño. Y Jesús, al verlos, dice, ¿qué pasó? No pudieron velar y orar. No pudieron. Les pedí que oraran y no pudieron. Pero Jesús dice una frase interesante. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pero el espíritu, la verdad, está dispuesto. Pero la carne es débil. Quiero que repitan conmigo esta frase. Aunque tenga toda la disposición en el espíritu, mi carne es débil. Tengo muchos años en la fe. Conozco mucha Biblia. Asisto a la iglesia regularmente. Pero nunca debo olvidar que mi carne es débil. He vencido muchos pecados. Dios me ha transformado.
Mi carácter ya no es el mismo de antes. Soy una persona de buen carácter. Sí, 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 sí. Pero nunca debemos olvidar que mi carne es débil. Soy uno de los líderes de la iglesia. Casado, muchos años, con hijos mayores. Siempre me he mantenido fiel a mi esposa. He sido un ejemplo a mis hijos. Pero nunca debo olvidar que mi carne es débil. Y Pablo menciona que es una batalla que tenemos que luchar, ¿no? Pablo dice que estamos luchando con nuestra carne todo el tiempo. En Romanos capítulo 7 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces Pablo menciona que estamos continuamente luchando contra nuestra propia carne, que es uno de nuestros grandes enemigos. Porque el diablo es uno, el mundo es el otro, pero tu propia carne es tu gran enemigo. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, nos dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Qué fuerte! ¿No es cierto? Entonces ya sabemos cuáles son las obras de la carne con las cuales estamos batallando. Y entonces, ¿cuál es la exhortación bíblica? En Romanos 8, versículos 5 al 9 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, lo que Pablo nos dice es que tenemos una lucha contra nuestra propia carne, ¿no es cierto? Luego nos describen las diferentes matices que puede tener la carne para manifestarse. Y por último, se nos da una exhortación a no ser guiados por la carne, sino ser guiados por el Espíritu. Entonces, frente a todo esto, la pregunta es, ¿cuál es la herramienta que Jesús nos ha dado para vencer a nuestra propia carne? Repito, ¿cuál es la herramienta que Jesús nos ha dado para que podamos luchar contra nuestra propia carne? Lo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si eres una persona con una vida de oración pobre, superficial, breve, estás en situación de peligro frente a tu carne. Es decir, si tú no eres una persona que tiene una vida de oración, estás en un continuo peligro de que tu carne te desvíe del camino de Dios. Por eso Jesús les dijo, esta es la herramienta.
velad y orad para que no caigáis en tentación. Ya Jesús, después de haber orado, va donde sus discípulos y ya, bueno, prácticamente se despide de ellos. En Mateo 26, versículo 42 al 44, dice, otra vez oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo otra vez, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y es así como Jesús termina su tiempo de oración en el huerto del Getsemaní, el lugar donde prensaban el aceite de oliva. Y es llevado preso por Judas y toda la gente que venía con él. La próxima semana vamos a estudiar el arresto, de cómo lo arrestaron, qué pasó en esas circunstancias, cómo fue que Jesús sanó a uno de los enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Señor, gracias por este estudio y por tu palabra. Y ten misericordia de nosotros. Señor, tú eres bueno. Y a veces nosotros no oramos lo suficiente. O a veces tenemos vergüenza de arrodillarnos. Oh Padre, te pedimos perdón por ello. Guía nuestras vidas. Guíanos, oh Dios, para tu gloria. Amén y amén.